Saludos, buenas noches, como siempre encantados de estar con ustedes, que nos acompañen. Y el punto de partida de nuestro debate esta noche es la solidaridad internacional. Mire, en el proceso de elaboración del programa, en la realización, el propio equipo se planteaba cuestiones del siguiente tenor. ¿Quién gestiona la solidaridad o cómo se debe gestionar, entendiendo solidaridad, como luego veremos en uno de los trabajos, desde su acepción ya desde el diccionario de la Real Academia Española? En tiempos de crisis, ¿se es más o menos solidario? ¿Se tiene más o menos dinero? ¿Cómo se rigen las comunidades autónomas en las diferentes acepciones para aportar más o menos dinero para la cooperación, para el desarrollo? Una serie de cuestiones que al final, casi sin darnos cuenta, pero sí con la actualidad en medio, nos hemos visto casi enormemente encantados de hacer un programa, un debate, que no es lo mismo que un programa sobre solidaridad internacional. Les comento, en Extremadura tenemos a un presidente nacional, de ámbito nacional, de una organización no gubernamental. Cuando hablamos de solidaridad tenemos que aludir a las ONGs. Tenemos en Extremadura un presidente, vive, trabaja y curiosamente no es médico, aunque sea presidente nacional de Médicos Mundi. Veremos por qué. Que además, como presidente, Raúl Aguado, buenas noches. Hola, buenas noches. Lo aclaro porque no necesariamente en la gestión tiene que haber para Médicos Mundi un médico. Usted es, profesor de lengua y literatura en un instituto, el Instituto San José de Villanueva de la Serena, con lo cual, pero va directamente para empezar el debate, y yo sé que va a estar pendiente de todo lo que los invitados quieran aportar. ¿Cuál es la filosofía actual de una ONG? De manera, por favor, muy resumida. Sí. ¿Cuál sería el espíritu? Bueno, pues el espíritu de una ONG sobre todo es el de convertirnos en una pieza en el puzzle que debe llevar a que todos los ciudadanos del planeta, indistintamente donde vivan en unas condiciones dignas. Y somos una pieza que intenta comunicar los contactos que tenemos en el sur con la voluntad de colaborar y de solidaridad que hay en el norte, en la ciudadanía y, por supuesto, en las administraciones. ¿Afecta la situación de crisis a las ONG? ¿De alguna manera se traduce ese presupuesto económico? La situación de crisis está afectando, pero yo creo que desde luego hay que tener bien claro que no debe ser una excusa para dejar de colaborar. Si la crisis está golpeando en el norte, está golpeando en España y en Extremadura, está golpeando fortísimamente en los países más pobres. Y no puede ser una excusa porque lo que se ha invertido hasta ahora en cooperación, si dejamos de invertirlo, va a suponer un retroceso, no solamente un parón, sino un retroceso de 10 o 15 años de los logros que han conseguido los países y los ciudadanos del sur. Y eso no lo podemos permitir. Lo difícil será encajar esas piezas que intentaremos esta noche analizarlos aquí. Conozcamos en primer lugar algunas otras valoraciones y apreciaciones que tienen como núcleo principal Extremadura. Miren y escuchen. La Real Academia Española define la solidaridad como la adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros. La Organización de las Naciones Unidas va más allá y añade que no solo es un requisito moral, sino también una condición para la eficacia de las políticas de los países y una de las garantías de la paz mundial. Extremadura es la única comunidad española que en 2011 no reducirá su partida en cooperación para el desarrollo. Lo que quieren los extremeños es que estos países se desarrollen. Entonces lo que hace la Agencia Extremeña de Cooperación para el Desarrollo es eso, hacer proyectos de desarrollo para que estos países sean autosuficientes y no haya la situación que se está viviendo en muchos de ellos, o en muchísimos de ellos, donde hay, como bien sabe la gente, que se mueren 1.000 millones de personas que pasan hambre en el mundo, o hay 2.000 millones de personas que no tienen derecho al agua ni al saneamiento, ¿no? Nosotros no podemos trabajar en todos los países del sur, de Asia, América Latina, es imposible. Ni tenemos medios, ni tenemos economía. Por lo tanto hay que concentrar el esfuerzo en unos países. Nosotros hemos concentrado el esfuerzo en 5 países de África y en 5 países de América Latina, donde tenemos presencia de cooperantes, donde tenemos más presencia de alineamiento con estos países y donde tenemos presencia de esfuerzo. Y también son países, por supuesto, pobres. El riesgo de pobreza y exclusión social ha aumentado en los países desarrollados, un efecto de la crisis sobre el que también trabajan diversas organizaciones.
En estos momentos de crisis en Cáritas hemos notado sobre todo un aumento de personas que acuden al programa de empleo, y además ha cambiado bastante el perfil. Antes eran la mayoría mujeres inmigrantes y ahora están casi a la par entre hombres y mujeres nacionales, ¿no? Nosotros aquí prestamos una ayuda, un apoyo integral desde la acogida parroquial hasta los programas diocesanos de familia, mayores, no solo repartimos comida, y todo ello gracias a la solidaridad de la comunidad cristiana y sobre todo de socios y donantes que incluso en estos momentos están aumentando sus colaboraciones. En el momento económico actual, ¿qué solidaridad debe ser prioritaria? ¿La internacional o las bolsas de pobreza más próximas? Ese es el punto de partida que muchas veces hasta nos cuesta mencionar y muchas veces también por falso pudor hasta preguntárnoslo, ¿no? Pero yo creo que es una pregunta que por lo menos por lo que hemos recogido está siempre latente en el aire. Además de Raúl Aguado está con nosotros Juan José Domínguez, que es médico y voluntario, Javier González del Álamo, que es miembro de la plataforma 07, y Pedro Rivero, que es economista. A los cuatro, además, buenas noches, y va dirigida la misma pregunta a Juanjo. Empecemos por aquí. La pregunta de salida del vídeo: ¿hacia dónde se debe orientar la solidaridad? ¿Debemos ser tan rígidos para decir aquí o fuera, o más fuera que dentro? En fin, la propia palabra solidaridad evita la rigidez. Solidaridad siempre con los más necesitados, allá donde estén. Pero en este momento creo que en España hay necesidades tan importantes como en muchos países. Y hablamos siempre del tercer mundo, pero tenemos un cuarto mundo, que son los extrarradios de las ciudades, incluso algunas ciudades que tienen condiciones de vida e higiene en circunstancias, si no muy similares, en algunos casos peores a algunos países del tercer mundo, que efectivamente no indica que haya que dejarlos, pero indica que de momento sí podíamos hacer un planteamiento también sobre la solidaridad interna, que sí. Un planteamiento hecho, que pasamos a Javier. Sí, yo pienso que la solidaridad y su hermana la fraternidad no entienden de espacio ni de tiempo histórico, es decir, que es un imperativo ético inexcusable y que cualquier ciudadano del mundo lo tiene que abrazar y que ningún ser humano nos tiene que ser indiferente, bien sea aquí o allí. Pedro. Bien, la solidaridad entendida desde la óptica incluso de las Naciones Unidas, para mí básicamente debe tener un pensamiento global. Por tanto, creo que tenemos que tener una acción global. Creo que en la dicotomía que se presenta en la pregunta exterior o interior, yo diría, tenemos que tener perspectiva global, acción exterior, si bien quizás la acción más inmediata la dejaría para la equidad desde la óptica de la acción institucional, de la acción pública incluso. Raúl. Sí, yo creo que la pregunta es una pregunta un poco tramposa. Sí, pregunta trampa, pero categórica, sí, Raúl, no, porque si no podríamos centrar. No, y sobre todo además porque la gente es lo que se plantea, es decir, cuando se acercan muchas veces a las ONG dicen, hombre, ¿cómo voy a ayudar si veo aquí lo que veo, no? Pero las cosas hay que ponerlas en su medida, ha salido en el vídeo que la Agencia Extremeña de Cooperación va a destinar el año que viene ni más ni menos que el 0,7% de los presupuestos. Es decir, solamente el 0,7% de los presupuestos estamos destinando a los más pobres del planeta. El resto de los presupuestos, teóricamente al menos, lo estamos dedicando a mejorar y a gestionar cómo vivimos quienes vivimos en estas sociedades. Es decir, no creo que se trate de destinar ese 0,7% también a ese ámbito interno. Es decir, creo que ese 0,7% es una obligación moral, es una responsabilidad y desde luego no es además un techo, sino que debería ser un suelo para conseguir una aldea global más justa para todos. Sí, cualquier apreciación pueden aportarla ya inmediatamente, pero a raíz del primer vídeo en Cáritas precisamente decía que había más gente que donaba y más voluntarios, entendido a la responsable de Cáritas. Eso también, ¿qué nos puede decir? Javier, intervengan cuando quieran. O con cuestión de dinero. Pedro. Creo que el reto realmente lo tenemos en el mundo, es decir, una sociedad inteligente, y en ese sentido Extremadura lo es, debe apostar por un reto global. Una empresa inteligente debe apostar por un reto global y una persona inteligente también. Ahora mismo vemos cómo en los años 50 el mundo tenía 2.500 millones de habitantes, hoy estamos cercanos a los 7.000 millones de habitantes. Tenemos los objetivos del milenio ahí como un gran reto global. Entiendo que realmente ahí es donde nos la estamos jugando, es decir,
las desigualdades siguen creciendo, probablemente por el crecimiento real de la población. Las previsiones a 2050 están en 9.000 millones de personas. Este mundo difícilmente tan globalizado va a ser un mundo vivible para las generaciones venideras si no somos capaces de dar unas respuestas sólidas desde todos los puntos de vista. Bien, pero en la parte de pregunta que habíamos empezado, donde decíamos si solidaridad interna o externa, que parecía que era por donde quería, nadie dice interna y externa como excluyentes, hemos hablado como necesidades. Lo que sí bien es cierto es que muchas veces, cuando hablamos de, y estoy de acuerdo en la parte, lógicamente, porque la he peleado siempre, ¿no? Un 0,7%, como tú bien dices, de suelo. Lo que pasa que en algunas circunstancias el 0,7 que va a influir en la parte exterior no tiene por qué tocarse, pero sí habrá que plantearse que una parte de los desarrollos de cooperación que se están haciendo habrá que hacerlos también con las personas de dentro en la situación en que estamos. Y desde luego, eso no quita para que prioricemos o analicemos aquellos programas de trabajo en el exterior que algunos efectivamente no se pueden dejar a mitad camino porque sería derruirlos. Pero por otra parte, habrá algunos que habrá que hacer una prioridad de necesidades en función también de la situación en que se tiene. Cuando las cosas van bien, van bien. Y si las cosas van regular, pues tenemos que acoplarnos a lo regular. Que efectivamente siempre estaremos, o pensamos que estaremos siempre un poco mejor que ellos. Claro que sí. El asunto está en que tampoco solo es que toda la cantidad que se reparte de una manera a donde más falta hace, o que va a un sitio donde es necesariamente sí. Hay antes que a otros, ¿no? Que se debe discutir qué es más interesante, si poner agua o poner saneamiento. Sí, bueno, yo querría apuntar de que vivimos en un mundo profundamente inhumano y desigual, y hay que cambiar las reglas del juego. Desde luego yo pienso que tenemos que tener una ONU democrática y no secuestrada por los poderosos, como la que tenemos actualmente. Tenemos que tener unos órganos supranacionales que realmente sean democráticos y que miren por el bienestar y bienestar de la humanidad y por la protección de la madre naturaleza, porque hoy tenemos una situación ecológica crítica, al cual si el ser humano no responde nos pueden pasar igual que que les pasó a los dinosaurios antaño. Es decir, el ser humano está amenazado por la situación ecológica. Entonces, necesitamos cambiar la regla del juego, como decía. No se puede permitir que haya 200 fortunas a nivel mundial que tengan tanto dinero como más que la mitad de la humanidad. Eso no puede ser. Hay una concentración de riqueza en casi todos los países que es vergonzosa. En España es uno de los países donde hay más desigualdad en cuanto a a desigualdad de la renta, de la OCDE, de la antigua OCDE de los 15. Y por eso hay tanta pobreza, por eso estamos viviendo en un planeta tan inhumano, porque la situación es así, hay que cambiar la regla del juego. ¿Pero de qué manera influyen las ONG a ellos? ¿Es la situación idónea para aportar a esa cooperación y solidaridad, independientemente de esa exposición, Javier? ¿Pero serían las ONG la situación, como digo, idónea para ello? A ver, yo creo que hay que poner las cosas en su medida también, ¿eh? En primer lugar, y creo que es algo que hay que decirlo claramente, porque la gente no lo sabe, las ONGs gestionamos en torno a un 10% del total de la ayuda al desarrollo que se destina a los países del sur. La imagen colectiva es que parece que somos las ONGs quienes somos los responsables de la mayor parte de los recursos que se destinan. Somos responsables de dos cosas. Somos responsables de las cantidades que se depositan en nosotros y luego somos responsables de influir, de tener una influencia política, una incidencia en las decisiones de nuestros gobernantes, ¿vale? Eso no quita para que evidentemente, para los ciudadanos de Extremadura en particular, tengamos una enorme responsabilidad, porque lo que sí es cierto es que las ONGs tenemos mucha responsabilidad sobre el dinero más cercano, el dinero que destinan los ayuntamientos, el dinero que destina la Diputación de Badajoz, el dinero que destina la Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo. En este escenario de crisis, también las ONGs vamos a sufrir una consecuencia de esa crisis. Y aquellas organizaciones que no están bien armadas, que no solamente han sido capaces de tener unos buenos proyectos de desarrollo, sino que no han cimentado y han buscado una red social, pues seguramente se vean repercutidas. Y sin embargo, otras estamos encontrando que precisamente tanto la ciudadanía como la propia administración está buscando en nosotros la garantía de que estos proyectos que creen que la ciudadanía, y estoy convencido de que es así, quiere que se siga haciendo en Camerún,
en Ruanda, en Bolivia, en Ecuador, se gestiona adecuadamente, está justamente llamando a la puerta de las organizaciones que ofrecemos una cierta garantía. Pedro, ¿quién evalúa y gestiona? Bien, existe y está disponible en Internet un informes periódicos que realiza la Fundación Lealtad. En Internet es fácil teclear, digamos, los informes que Fundación Lealtad publica de la mayor parte de las ONGs que existen, digamos, con cierta notoriedad. Evidentemente aparecen al final un rendimiento, una rendición de cuentas. Los principios de transparencia son principios realmente claves de cara a lo que precisamente comentaba Raúl, es decir, cada vez se apuesta más. Hemos vivido crisis tremendas de imagen, incluso de ONGs, debido pues a ciertos problemas que ha habido con sus cuentas y con la derivación de fondos que había. Cada día más se tiende a esa transparencia, es decir, a publicar las cuentas, incluso a publicar qué porcentaje de los ingresos, de los inputs, el volumen gestionado de recursos se destinan a la propia gestión de la propia organización, ¿no? Ahí Raúl seguro que tiene multitud de datos. Por supuesto, luego todas están sometidas, como cualquier empresa o como cualquier administración pública, a auditorías contables que permitan al final tener una información que vaya más allá de meramente de la gestión, sino también de la parte financiera y de la parte económica. Juanjo. No, va el debate por un camino donde nos estamos todos autohalagando. Nadie puede estar en contra de que tiene que haber un mundo más justo y que el mundo tiene que ser de otra manera. Y al final podemos inflarnos a dar datos y de una manera o de otra. Y al final la cosa es más sencilla. La gente quiere saber, la persona del último pueblo que ha dado 3 euros para Haití quiere saber dónde han ido y dónde están y cómo se han llevado. A eso me refiero. Y después cada cual tiene que aportar su poquito, lo que pueda, su alrededor y poco más, porque después en estas ONGs que hablamos en este momento son organizaciones no gubernamentales. Eso es una ONG, una organización no gubernamental. Y a partir de ahí, la conversación, si queréis, se enfoca a decir hasta qué punto son no gubernamentales o son progubernamentales. Y a lo mejor, lógicamente, la parte del dinero público que va a una ONG por exigencia del dinero público y que está pagado en impuestos, tiene que ser no transparente, blanco sobre negro inmediatamente. Otra cosa son las ONGs que tienen financiación privada, donativos particulares o que se autoabastecen o son autosuficientes, que esas tendrán que darle sus cuentas y echarle a los donantes o a los que les ayudan, echarles a ellos sus explicaciones de por qué van, ¿no? Y esto es así de más simple, porque claro, ¿qué tenemos con las ONGs? Hombre, si no queremos aburrir demasiado a la gente, dice, bueno, es que tú has visto cosas y hemos visto cosas que ponen los pelos de punta. Tú has visto cosas que en Haití no había no había vehículos para enterrar a los cadáveres. Y está mal el ejemplo, pero es así. Y había en el aeropuerto más de 100 o 200 vehículos oficiales, donde la única gente que podía conducir era la gente que estaban allí puestos y estuvieron 4 días sin salir. Pero que la gente, y es lo difícil, no por falta, no estoy hablando nunca ni de mala voluntad ni de mala fe. Yo no soy una persona que me haya planteado la vida ya y tengo bastante peleado, que me haya planteado la vida como buscando culpables. Busco soluciones. Y las soluciones tienen que ser el granito personal que yo pueda y, lógicamente, asociarme con aquella gente que piense un poco como yo y que piensen un poco que la solidaridad es una manera de vivir y de respetar lo que tenemos, porque en lo científico, la ciencia para uno solo, para poco vale. En lo económico es necesaria la solidaridad porque necesitamos crear un desarrollo económico que, aparte de que beneficie a nuestras empresas, cree la posibilidad de que ellos se desarrollen y alcancen una serie de accesos a situaciones de mejora en sanidad o en educación, por ejemplo, ¿no? Juanjo, usted es un poco actúa por libre, entonces, es voluntario, no pertenece a ninguna ONG. No. ¿Su crítica, entonces, dónde va directamente? ¿A una excesiva burocratización? ¿Funcionarización? ¿Cuál es o que ONG sea no gubernamental y tenga presupuestos públicos? Vamos a ver, si es que está muy bien lo que me dices, porque es que me ayuda un poco a contestar lo que estoy diciendo. Independientemente de que yo vaya por libre, que eso lo he intentado hacer siempre y me ha costado bastante, tampoco uno va solo por libre, porque uno, primera cosa, tiene un enorme sentido de la responsabilidad pública, y tiene un enorme sentido de que el valor público es valor propio. Es decir, para mí no tiene sentido que la gente rompa papeleras los fines de semana. Para mí no tiene sentido una serie de actuaciones. Y entonces, en lo público, te digo,
en lo que me estaba diciendo, que las ONGs como tal no es una crítica a ellas. Digo que las ONGs tienen un funcionamiento y que me parece bien que le tienen que llevar. Les agradezco ese punto precisamente para aclarar. Yo voy a 3 cositas que voy a intentar ser breve para dejarlas bien claras. Una, con respecto a lo que decía Pedro, evidentemente las organizaciones, en eso hemos aprendido mucho de la práctica empresarial, afortunadamente, porque tenemos que tenerlo así, tenemos unos mecanismos de control internos y externos que ayudan a garantizar no solamente que el dinero público que recibimos se gestiona y se destina a lo que a lo que hemos recibido la subvención, sino también para garantizar que cualquier persona que viva en el pueblo más alejado de Extremadura, euro que pone en una ONG, y no estoy hablando ya de Médicos Mundi, sino hablo también, me voy a permitir ponerme el sombrero un poco de coordinadora extremeña, euro que entra en una ONG de la coordinadora extremeña, esa persona dentro de 8 o 10 meses va a la organización y le pregunta, oye, este euro fue a parar a este sitio, y con absoluta certeza le decimos a esa persona, aquí tienes la prueba de que ese dinero se ha gestionado. Claro, porque lo que hace falta es que esa gente siga aportando. Entonces, o quiera aportar y exactamente. pueda. Sí. Yo creo que estamos reduciéndolo mucho también al terreno económico. La prueba de la confianza que en el trabajo de las organizaciones está no solamente en el número de ONGs que implican una diversidad de actuaciones y una complementariedad, porque muchas veces se nos pregunta por qué hay tantas ONGs, Médicos Mundi y Médicos Sin Fronteras en el terreno sanitario, Médicos del Mundo, pues porque cada una de ellas nos ocupamos de una pequeña parcela de esta importante tarea que es el desarrollo, ¿vale? Pero detrás de esas organizaciones lo que hay es una enorme cantidad de gente que está poniendo su tiempo a favor de los más necesitados. Y ese es el gran aval que tenemos las organizaciones. Es verdad que muchas veces no lo estamos contando a la gente, y eso, aunque tire piedras contra mi tejado, puede suponer un peligro para nosotros. La gente en Extremadura, desde el año 95 que existe la cooperación en Extremadura, ha depositado en nosotros una enorme confianza. Y hay que decirlo, y esa confianza la tenemos que devolver en términos de transparencia, de decirle a la gente lo que estamos haciendo, pero también de decirle a la gente, eso lo está haciendo alguien bajo las siglas ONG, porque ONG es simplemente organización no gubernamental, pero no lo está haciendo realmente una organización de solidaridad internacional. Los casos más llamativos que pueden venir a la mente de cualquiera de ellos son precisamente de organizaciones que no están dentro de ninguna coordinadora de ONGs. Las coordinadoras actuamos también un poco como filtros de quienes quieren jugar con unas reglas de juego que son las de la democracia, las de la transparencia y las de la honestidad. Entonces, por cerrar un poco, creo que es muy importante transmitir la imagen y el discurso, porque es la realidad de que aquel céntimo de euro que se pone en manos de una ONG para un proyecto en Haití, en Ruanda, en Congo, en la India, con absoluta certeza... ¿Usted tiene la sensación entonces que se piensa que se quedan con dinero, que no lo distribuyen bien, o que hay gente que vive de las ONG? No es su caso, pero... Sí, yo creo que muchas veces está la imagen de alguna forma de que no se destina todo, pero precisamente si queremos garantizar que ese dinero se destina bien, tenemos que dedicar una parte de esos recursos a contratar a los mejores especialistas, tanto para intervenir en el país como para estar aquí controlando ese dinero. Javier y Pedro, que ha introducido Javier. Bien, Juanjo, yo quería decirte que la primera solidaridad que tenemos que tener como seres humanos es luchar contra el poder, las estructuras y las políticas que han permitido que el ser humano y el mundo esté como estén. Esa es la primera solidaridad. Si hay políticas económicas que han sido un fracaso, denunciarlas, como las tesis neoliberales. Si ha habido unas políticas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que son auténticamente de genocidas, y que sin ningún problema lo digo, han sido genocidas en los últimos 30 años. Han causado pobreza y muerte en América Latina y en África. Me acuerdo de la Organización Mundial del Comercio, muchas veces boicoteada por los movimientos en favor de otra globalización. Entre ellos yo. O sea, eso hay que decirlo en voz alta. Ha sido un fracaso. Y se está volviendo otra vez a reproducir los mismos errores del pasado. Por eso hemos caído en burbujas y en crisis financieras. No podemos permitir que haya una economía especulativa que sea la que domine el mundo y ponga de rodillas a nuestros líderes políticos. Y entonces todo eso es lo que nos lleva a la situación que tenemos desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista de desigualdades, es decir, políticas concretas. Y después vendrán el trabajo de las ONG, sí, me parece perentorio, y el trabajo individual me parece encomiable, pero tenemos que luchar contra las estructuras y las causas que producen todo esto. Pedro, me parece que ha dicho Javier algunas cosas. Lo cierto es que estoy muy de acuerdo con Javier en una parte de su disección, ¿no? Evidentemente el mundo se enfrenta a grandes retos, es decir, en ese entorno 2050 en el cual
hablamos de 9.000 millones de personas en nuestro planeta, donde se va a invertir realmente los polos de crecimiento en la proyección de países. El primer país va a ser China, claramente, segundo Estados Unidos, que es el único que se mantiene. Después va a venir India, va a venir Brasil, va a venir México, Indonesia, es decir, hablamos de otros países, ¿no?, que van a estar ahí en primera línea. Hablamos de el capitalismo, ¿no?, ese capitalismo como ese lobo feroz, ¿no?, que los mercados financieros ponen de rodillas a los gobiernos. Al final el problema lo tenemos cuando tenemos necesidad de financiar 1.000 millones de euros todos los días. En España, hablo del caso de España tan solo. Grecia, lo hemos vivido muy recientemente, tiene un problema que viene derivado no de que esté en manos de los mercados financieros, sino viene derivado de que al final tienes una deuda tan atroz, has gestionado de modo tan ineficaz tus recursos, que evidentemente ese endeudamiento te hace que tengas que pedir deuda para poder seguir pagando los sueldos de tu personal sanitario que atiende a tus propios ciudadanos. En ese sentido yo entiendo que... Sí, pero te matizo de que las políticas reguladoras del mercado y que la economía no sea una economía humanista centrada en el ser humano, sino una economía virtual y de casino, ha sido gran parte causa de lo que ha ocurrido en Grecia y en otros sitios. Había señores que decían que el mercado es todopoderoso y que la economía debe estar desregularizada y que el papel de los estados deben de ser mínimos. No ahora, precisamente cuando piden que los ciudadanos y los estados salven a los mismos que nos han causado los problemas. Javier, yo en ese sentido, ya te digo, comparto gran parte de tu argumento, ¿no?, del argumento central de los retos que tiene realmente el planeta. Lo que no comparto son, digamos, las directrices generalizadas de, en definitiva, los problemas del capitalismo, digamos, como gran generador de los males que tiene ahora mismo la sociedad. Creo que los problemas los tienen las personas, es decir, al final, cuando Lehman Brothers se cae y arruina, por decisiones de sus directivos, pues a accionistas, arruinan a trabajadores, arruinan al pequeño inversor que en un momento determinado tiene un pequeño capital metido allí. Estamos hablando de personas. En España hemos asistido a quiebras de empresas, a procesos concursales de empresas, de grandes empresas, que son una serie de directivos que están arruinando, digamos, a los accionistas, a los trabajadores, etc. No se me desvíen, por favor, del tema central. Claro, por eso digo, para mí la clave de este debate, que es de alguna manera la solidaridad como gran elemento de desarrollo de una sociedad. Correcto. Creo que integra lo mejor de esa sociedad, hace que las personas se doten de valores. Hoy en día hay muchas empresas en estrategias de responsabilidad social empresarial que utilizan, digamos, y digo la palabra utilizar, la estrategia de responsabilidad social corporativa como la estrategia más inteligente para su proyección en una sociedad, para su innovación, para su reputación y para conseguir que sus equipos humanos den el máximo de sí mismos, pero también contribuyendo a una sociedad mejor. Por tanto, ese es para mí un poco el cambio. Inmediatamente les voy a plantear una cuestión con la que terminaba Raúl, que era precisamente como justificando que tuviesen que tener buenos profesionales muchas veces para desarrollar esa labor, que yo creo que ha sido una de las veces la crítica de gente que vive como trabajo. Pero antes de eso me refiero, vamos a la calle, que hay una cuestión que analizar en la propia pregunta. Yo en principio soy voluntaria de la Cruz Roja. Y luego pues doy donativos a la iglesia cuando voy y, en fin, si me encuentro a alguien que lo necesite de verdad, si le ofrezco mi ayuda. Siempre colaboro con las que suele haber, campañas del cáncer, tal. Esa es una manera de ser solidario. A través de la declaración de Hacienda y a través de otros medios. Bueno, pues yo aporto lo que puedo, voy a la Cruz Roja, soy socia de la Cruz Roja, aporto, voy también a la Asociación contra el Cáncer. Yo en mi país ayudo mucho con las personas más necesitadas, los niños, Colombia. Siempre, por cada vez que viajo, me gusta llevar ropa, zapatos para los niños más pobres de mi región. Colaboro con la Cruz Roja, compro la lotería esa, con lo del cáncer también, Cáritas también. No soy solidario. No, porque tampoco he visto nada para yo poder colaborar, ¿no? Pues en el caso nuestro tenemos un locutorio que se llama Locutorio Torrefuerte, en el cual pues llegan muchos inmigrantes y pues muchas de las personas están sin trabajo y nosotros habitualmente pues bregamos a ubicar a estas personas. Pues la verdad que ninguna, porque me hace falta más a mí ahora mismo que darle a otra gente, la verdad. Mi padre cobra 420, somos 5
y no nos da ninguno como para aportar y ayudar. Si tuviera más, pues sí ayudaba, pero por ahora... Escuchando a la gente de la calle parece que estamos en niveles completamente distintos, ¿no, Juanjo? La gente habla de algo mucho más cercano. Claro, era un poco... Tenemos la posibilidad de teneros a ustedes, claro, pero me gustaría que también tuviesen... Aún estando de acuerdo con lo que decía Javier, lógicamente con matizaciones en cada punto, porque esa es la riqueza que tenemos, yo no puedo decirle a nadie que el Banco Mundial tiene un PIB o que tiene... No puedo contárselo a la gente, porque la gente no lo va a entender o ni yo misma a veces lo entiendo. Me refiero a que nuestro mundo es más cercano y más cotidiano. Ahí hay una pregunta que es la que te cuenta todo. Dice, yo es que no colaboro porque no sé cómo colaborar. Y él quiere. Y eso es lo que tenemos que hacer, lo que estamos a pie. Intentar que esa gente después ya lo pueda llevar. Y después lo segundo es que se pueda llevar y bien llevado. Y lógicamente, y perfectamente dicho, como el rigor en las cuentas administrativas exige cada vez más burocracia, lógicamente se encarece el gasto. Tiene parte de beneficio y parte de cosa en contra. Pero eso es así, por eso creo que la definición de cualquier labor social es entender todo que lo nuestro no es nuestro solo, que lo que es de todos tenemos que compartirlo y después que aquella gente que necesite menos tenemos que ayudarlos. Y a muy cerquita, es decir, vamos aquí al lado, porque si no... a ver, ¿cómo yo por acabar, ¿no? Es decir, me queda muy lejos de decir que la crisis mundial, no sé qué, mire usted, yo lo sé más, la gente es más sencilla. Yo a fin de mes tengo o no tengo para tomarme una caña, y si no tengo para tomarme una caña, pues no voy a dar a otro lado. Entonces la gente en función de su propia situación. Sí, yo creo que por ahí era un poco, Javier, sobre todo y estoy de acuerdo contigo en parte de lo que dices, pero en otra parte lógicamente no debemos estar. Vale, pues entonces me van a permitir que hagamos una brevísima pausa para retomar inicialmente este punto que ha habido de desencuentro y de encuentro aquí en Ecos, para seguir hablando y analizando y debatiendo sobre la solidaridad internacional. Gestos responsables que ayudan al medio ambiente. La Casareña elige los envases de Tetra Pak porque frenar el cambio climático es responsabilidad de todos. Tetra Pak, protege lo bueno. Otra vez una mujer ha sido maltratada y mi garganta se cierra al dar la noticia. Siento dolor y rabia, pero no miedo. No me das miedo porque sé que tengo la fuerza de la palabra para empujarte fuera de nuestra sociedad. No me das miedo porque tengo la razón para gritarte que si maltratas, mi voz te acusará y mis palabras te denunciarán. Periodistas de Extremadura contra la violencia de género. Tras su victoria ante el Ajax, los de Mourinho ya están clasificados como líderes de grupo. El Auxerre luchará en el campo por un puesto en la Europa League. El miércoles 8, a partir de las 8:15, en directo desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid, Auxerre. La UEFA Champions League se juega aquí, en el 7, en Canal Extremadura. Ford y PlayStation, patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League. ¿De qué planeta vienes? Del otro lado del charco, Liverpool. Como forastero, lo menos que puedo hacer es ofrecerte hospitalidad universitaria. Han pasado 30 años desde su muerte, pero la leyenda de John Lennon y los Beatles sigue viva. Estamos en plena revolución. Quizá cuando empiecen a caer las bombas aquí, la gente escuche. Una nominación a los Oscar, otra a los Globos de Oro y más de 30 temas de los Beatles en su banda sonora. Across the Universe, la historia de una generación, contada por canciones que forman parte de nuestra vida. Este viernes a las 10:15, Cine sin cortes, en Canal Extremadura. Rex, Suárez, Ken, Tomás, Enrique, Howard, Verónica, Javier, 8 puntos de vista y una única verdad.
Pese a que intentemos abarcar lo máximo posible, Juanjo en esta primera parte se remitía al punto de partida. Solidaridad más internacional o un poco más cercano a lo que tenemos más inmediato. Raúl. Sí, yo quería, la verdad es que estaba ahora pensando en el último vídeo que hemos visto, pues porque realmente refleja lo que es la sociedad extremeña en este caso, ¿no? Hay gente que, bueno, desde sus medios y con los cauces y canales que conoce, pues colabora con Cruz Roja, con Cáritas, dando un donativo en la iglesia, pero me han resultado muy interesantes las dos últimas intervenciones que he anotado, ¿no? Uno que ha comentado que no he visto nada para poder colaborar y uno segundo que ha dicho no puedo dar nada ahora, ¿no? Yo creo que ahí sí que hay detrás de eso realmente, bueno, yo me he sentido aludido como responsable de una ONG. ¿Por qué? Pues porque las ONGs no tenemos como fin solo y exclusivo el hacer buenos proyectos de cooperación, sino que tenemos como fin conseguir una ciudadanía responsable que ayude a cambiar las cosas. Y tenemos que dar cauces a la gente para que participe de una forma activa y de una forma real. Y tenemos que hacerle saber a la gente además que esa contribución no tiene por qué ser exactamente a través de una cantidad económica, sino que todo el mundo tiene una experiencia, todo el mundo tiene un conocimiento y todo el mundo tiene un tiempo del cual puede disponer la organización para aquellas tareas que puedan plantearse. Entonces yo creo que ahí las organizaciones tenemos que escuchar lo que nos está diciendo la gente de la calle, tomar buena nota de ello, porque lo que no puede ser es que digamos queremos una ciudadanía activa y sin embargo pues vayamos de alguna forma a lo cómodo, que es pedir una subvención para hacer el proyecto. Yo creo que en eso la calle nos está diciendo cosas muy interesantes. Y se lo planteo quizás directamente más a Pedro como economista, pero se lo digo también a usted como presidente nacional de Médicos Mundi, en este caso, porque lo representa, y miembro de la coordinadora regional. Si no tuviesen, yo creo que está en la mente de cualquiera de nosotros, lo voy a decir yo, si no tuviesen subvenciones públicas y si no pagasen a profesionales para que ejerciesen esa labor, ¿cuál sería el cometido de las ONG? ¿Podrían funcionar como funcionan ahora o ha cambiado el sentido de la voluntariedad y de la cooperación? Bueno, yo creo que han cambiado las organizaciones, y en eso sí que, es decir, si no hubiera política de subvenciones, y hay que decirlo claramente, había un crack de muchas organizaciones, no de todas, y lo voy a exponer claramente, porque claro, la gente muchas veces ni lo sabe ni tiene por qué saberlo. No todas las organizaciones son iguales, las hay que tienen una forma que es la de la fundación y las hay que tienen una forma que es la de la asociación. Cuando alguien crea una asociación y cree en una asociación, lo que está diciendo es a la gente: colabora desde la base, vente a nuestras asambleas, aprueba nuestro presupuesto, dinos si los proyectos que estamos presentando te parecen adecuados, porque creemos realmente que la salud en estos países es lo prioritario para nosotros. Evidentemente la política de subvenciones, el tener acceso a esa financiación, permite que los proyectos que hagan, no que sean mejores, porque eso es indistintamente la cantidad, sino que sean sobre todo a más largo plazo y que por lo tanto tengan mejores resultados para la población a la que se destina. Pero la acción solidaria seguiría existiendo. Quizás si no tuviéramos tantas subvenciones nos dedicaríamos mucho más a sensibilizar y a conseguir que la ciudadanía de aquí fuera responsable. No le pido nombres porque es ponerle en un aprieto que no lo pretendo ni siquiera, pero ¿cuáles serían las que se vendrían abajo si no hubiese subvención pública? Pues desde luego yo creo que se vendrían abajo todas aquellas que no han fomentado su base social, todas aquellas que están basadas en personalismos. Antes mencionaba la Fundación Lealtad, supongo que Raúl la conoce sobradamente, obviamente. Allí aparece y no con buenas referencias, y no con buenas referencias. Bueno, al final es una base de información, digamos, donde puedes ver colgadas las memorias de diferentes ONGs, donde las hay de diferentes tipos. Yo es una de las que consulto. Ahí aparecen más o menos la distribución de ingresos, ¿no? Hay un porcentaje muy elevado de ONGs que tienen pues un porcentaje privado de fuentes de financiación, en torno al 60-70% de los ingresos provienen de ya sean donativos privados, ya sean de cuotas, ya sean de las diferentes formas que tienen de financiarse. Yo ahí coincido con un planteamiento que antes realizaba Raúl, es decir, yo creo que la labor realmente de una ONG, y ahí es donde yo voy encontrando la riqueza, ¿no? Es decir, cuando alguien trabaja dentro de una ONG y lo estoy viendo desde un prisma económico, es decir, realmente se está nutriendo de multitud de valores. Hoy en día las empresas buscan personas con valores, las empresas buscan ser reconocidas por sus valores, las sociedades buscan tener valores que al final hagan cambiar dinámicas. Yo entiendo que la temática que hoy tenemos entre manos es una temática que es potente, que es una temática que nos puede permitir también cambiar una sociedad, cambiando nuestra forma de actuar
a título individual. Por tanto, yo creo, todo el movimiento que hay de responsabilidad social empresarial es un movimiento que hay muchas empresas que Acciona se ha apoderado del concepto de sostenibilidad, por ejemplo. Es decir, muchas de las empresas que hoy conocemos que están liderando mercados, liderando sectores, que son multinacionales españolas, afortunadamente para la economía española, que lideran multitud de sectores a nivel mundial, se han ido apoderando de determinados valores, ¿de acuerdo?, en el ámbito de la responsabilidad social empresarial, que en definitiva están contribuyendo a una sociedad mejor, por supuesto ganando dinero, porque para eso están. Si no ganasen dinero, probablemente esas empresas no seguirían, digamos, haciendo esa labor ni para sus accionistas ni para la sociedad. Juanjo. Estaba quedándome otra vez más a cuadro, que no acabo. Pues intervenga cuando quiera. No, pero no porque no esté en que esté en contra de lo que está diciendo. O plantea aquello que estamos llevándonos a un debate tan ceremonial, tan alejado de lo que yo entiendo el terreno real, o para mí es el terreno real, que lógicamente hay un paso que está muy claro. Los países que tienen su desarrollo, lógicamente la economía de mercado tiene que influir para que esos países crezcan, haciendo beneficio al empresario y ellos mismos que creen su propio negocio y su propio beneficio. Yo mismo ahora mismo estoy trabajando intentando crear una cooperativa en Haití para poder poner unas órtesis, unas prótesis, unas piernas ortopédicas a aquella gente que ha sufrido el terremoto. Ya lo tenemos hecho en Togo y Benín, y donde la gente, con instituciones religiosas en este caso, pues se hace una cooperativa, fabrican y se hacen ellos sus propias prótesis, aprenden a hacerlas y enseñan y se las ponen a los demás necesitados. Y de alguna forma crean una mini empresa que al mismo tiempo crea un poco de mercado. Estamos de acuerdo, perdón, Javier, pero esa es la clave. Es decir, intentan utilizar un poco el propio producto natural en vez de todo llevarlo desde fuera, igual que había que hacer con otra serie de cosas. Entonces, a esto sí que me refiero, que eso es la gente lo que probablemente más quiera conocer. Es decir, lo que se está haciendo directamente con esa gente es crear un desarrollo, y lo de enseñarle a pescar o darle el pez, ¿no? ¿Y usted cree que eso es más efectivo que qué otra cosa? Creo que lo que es efectivo es llegar a conseguir resultados con menos costes y más velocidad. Y entonces decir, por ejemplo, una pregunta es de 100 euros que tiene cada ONG, el resultado final, cuánto va en gastos financieros y cuánto va en producto que beneficie directamente al interesado. Pero no como una cuestión que no se preocupe, Juanjo, que yo creo que está perfectamente entendido y no se ofende a nadie. Y eso es una cosa que no se ofende a nadie, Raúl. No solamente no se ofender, sino que es una obligación nuestra informar. La media en el caso de Medicus Mundi es que de cada 100 euros que recibimos, sea de ayudas públicas, sea de financiación privada, 86 se destina íntegramente a los proyectos que llevamos a cabo. Los otros 14 euros van destinados a acciones de sensibilización, de educación para el desarrollo y a la gestión de la propia organización. 86 de cada 100 euros. Yo creo que es una gestión mejorable, seguramente, pero es bastante eficaz y eficiente. Creo que si es esa, estoy de acuerdo. Ahora, además, yo creo que es un modelo que tiene que ver un poco también con el modelo que... Porque a mí yo creo que hay que unir esfuerzos. Yo creo que hay que intentar no ir tan por libre, sino compartir y apoyarse mucho más, ¿no? Pero me parece muy bien las iniciativas... Pero por favor, eso sí que te lo aclaro. Una cosa es que yo defiendo al individuo dentro del colectivo y yo trabajo en colectivos y yo voy a los sitios con ONGs, porque solo no iría a ningún lado, por muchas razones. O sea que lo que marco siempre es el sentido de la individualidad, en el sentido de que no necesariamente tienes que someterte después a ciertas normas que en algunas cosas limitan un poco la voluntad del individuo a ejercer cierta actividad. Sí, lo que quería decir un poco es que efectivamente, que bueno, un poco lo que ha comentado Javier, podemos estar todos de acuerdo, pero en efecto los que hemos estado más a pie de tierra en el sur, en África, en América Latina, en Asia, pues hemos visto que hasta llegar a eso tenemos que empezar a poner soluciones, es decir, hay que ponerle prótesis, hay que poner un centro de salud, hay que construir una cooperativa, hay que construir una escuela con con las armas que tenemos y siendo lo más eficaces y lo más eficientes y aprovechando mejor el dinero de todo ello. Pero sí me parece muy importante el modelo que estaba contando Juanjo, de ese modelo donde no solamente se trata de poner prótesis, sino que es un modelo que invierte y beneficia
al conjunto de la sociedad, porque ese es el modelo por el que hay que apostar. Lo que no es de recibo es ciertos modelos también que desgraciadamente existen de cooperación y que a lo mejor no sé si tenía pensado la presentadora sacarlo, pero yo me voy a permitir hacerlo, que son a veces pues esos modelos donde desde España se monta una cierta infraestructura para llevar un determinado producto que a la población de allí es verdad que esa ayuda, esas mantas o alimentos le van a venir muy bien, pero dejan muy poco más en el terreno. Permítanme que Pedro, como economista, creo que alguna cuestión ha apreciado ahí en su momento. Sí, Javier. Hay dos cuestiones. Una, justamente en torno a lo que comentaba Juan José de la experiencia en Haití. Hay empresas extremeñas que están haciendo dentro de una labor de... Yo hablo un poco de la responsabilidad social empresarial porque es la gran estrategia de inteligencia empresarial para hacer... para proyectar toda la acción de la empresa sobre la sociedad. Es la que está permitiendo que estas empresas también crezcan en otros mercados, ¿no? Pero de modo totalmente altruista hacen muchas acciones que muchas veces se pueden malinterpretar, pero que obviamente es una línea de trabajo. Entiendo que y desde luego puede ser muy buena la cooperación con el proyecto que tenéis en este caso. Al final estamos hablando de inversión, estamos hablando de invertir recursos en terceros países. En ese sentido, la única lógica que puede existir, y creo que ahí coincidimos todos, es en ser capaces de crear infraestructuras en estos países que luego sean sostenibles en los mismos, para lo cual necesitamos la visión empresarial también que se ponga de manifiesto en cualquiera de los sectores en los que podamos trabajar en estos países. Y solo así conseguiremos los objetivos del milenio. No para el 2015, evidentemente, el 2015, cuando se pusieron hace 5 o 6 años, el 2015 quedaba muy lejano, pero hoy ya el 2015 está a la vuelta de la esquina. No se me despisten de hablar, Javier va a intervenir, pero de la cuestión de solidaridad y mercado, que hay veces que parece que chirría un poco. Perdón, Raúl, pero Javier tiene que intervenir ya. Vamos a ver, yo vuelvo otra vez al tema de la solidaridad como yo la entiendo, es decir, la capacidad de denuncia. Para mí, una manera de ser solidario y de intentar que el mundo mejore es, por ejemplo, solicitando abiertamente la abolición de los paraísos fiscales que funcionan actualmente en el planeta. Punto número 1. Punto número 2. Que se produzca unas tasas fuertes a la especulación financiera. Para que no se vuelva a repetir. Que haya unas reglas claras por parte de nuestros políticos y gobernantes para que este desastre de la crisis financiera que estalló en el 2008, pero que volverá a estallar porque el capitalismo ha tenido ya sucesivas crisis en los últimos 200 años. Y casi siempre ha sido por burbujas y por descompensaciones y porque algunos han inventado de que los padres fundadores de la economía decían que el mercado era todopoderoso y la mano invisible. Entonces, si queremos ser solidarios con el planeta, primero tenemos que proteger al medio ambiente, tenemos que cuidar de los seres humanos con políticas que verdaderamente sean de redistribución de la riqueza. Lo demás es asistencialismo y caridad. Bienvenida sea el trabajo que se hace individualmente y de la ONG, por supuesto. ¿Quién va a estar en contra de ese trabajo? Y además, hay muchas ONG serias y hay muchas personas serias que se juegan su vida. Ahí tenemos a Chema Caballero en Sierra Leona, tenemos a cantidad de ejemplos. Pero lo que está claro es que tenemos que luchar contra la desigualdad de facto. Que en Estados Unidos haya, en el país más rico de la Tierra, desde hace décadas, gente que no tiene seguro médico, es porque es una estructura y unas políticas concretas que lo producen. Y de nada sirve mandar a él a poner prótesis o mandar a este señor allí con la ONG. Sí, está muy bien. Nos vamos a quedar tranquilos, pero son unas políticas neoliberales que producen pobreza y exclusión. Y eso son lo que tenemos que cambiar, dentro y fuera. Tenemos que cambiar dentro y fuera eso. Juanjo. No, solo medio minuto y claro, diciendo nadie va a estar en contra de lo que está diciendo en algunas cosas. Pero, por ejemplo, en las políticas cercanas a de corto coste económico tenemos... Sí, toda la parte del Amazonas se le puso con Ingenieros Unidos Sin Fronteras y con EAS, se les ha puesto telemedicina a sitios que están a 9 días, a coste de 560 euros, un ordenadorcito con una wifi ampliada, se hizo en los Andes, se ha hecho en muchos más sitios. Se está, no por contar todo, no es el momento de contar todos los detalles, lo que sí me refiero que esas acciones concretas crean probablemente, asocian a personas a esos programas y esas propias personas van a transmitir su propia razón de ser y de existir y las otras políticas quizá siendo lo razonables o no lo razonables que sean le quedan muy lejanas al ciudadano y yo hoy por hoy me encuentro más cerca del ciudadano que de la banca mundial. Muy breve, Javier, porque es que quiero introducirles algo relacionado con esto. Un ejemplo, en Ghana y Costa de Marfil, Médicos Mundi lo puede saber, millones de agricultores fueron a la ruina por decisiones de la Unión Europea, en el cual el cacao, por presiones de las multinacionales europeas,
ciertos productos tenían menos cacao y más grasas artificiales o de otro tipo. Esa decisión, aunque mandemos ONG allí, puede hacer más daño que todo el trabajo que podamos casos después. concretos, Javier, si me permite. O sea, hay que cambiar las reglas comerciales. Nada más por darte. La moda del biodiesel que hizo quitar territorio de maíz y de arroz, que son productos básicos en la alimentación de una gran parte de la población, destrozando gran parte del Amazonas para sembrar la palma. Igual. Cada vez que sube $1 la tonelada de arroz, muere medio millón o 1 millón de personas. Me da igual, porque ya son tantos que no me sé. Estamos de acuerdo por eso. Y eso estamos de acuerdo. En eso estamos. También te digo que he visto políticas de gente con muy buena voluntad y con y honradísimas personas que han llegado y han dado 1 millón de kilos o 100.000 kilos de maíz a un sitio que llevan 3 años intentando montar una cooperativa. Cuando la cooperativa da 3 años para empezar a dar maíz, justo el año que iban a recoger, ese año regalan 100.000 kilos. Gente con muy buena voluntad, claro. Pero la cooperativa se la ha trincado. Efectivamente. Pedro, antes de pasar a la calle, que quiero mostrarles también en la calle lo que se dice de otra cuestión. De un modo muy rápido. Evidentemente, nadie puede estar en contra de cuestiones de las que está comentando Javier, ¿no? O de las que comenta Juan José. Pero hay una cuestión evidente. Las soluciones para el futuro del planeta vienen a través de la tecnología, a través de la innovación. Vienen también a través del cambio en valores. Hay un documento muy interesante, Visión 2050, de un planeta más sostenible. También lo tenemos en Internet, en la Fundación Entorno. Un documento muy interesante. A través de cambios en los valores, obviamente, nadie puede estar de acuerdo cuando un gobierno está rescatando una compañía donde sus directivos están llevando 2 o 3 millones de euros o de dólares y estos tipos han arruinado la compañía. Eso es evidente. Pero hablamos de valores en las personas. Son personas, no es un sistema. Son las personas las que toman las decisiones. Evidentemente, las respuestas al futuro van a venir de la mano de la innovación y de la tecnología. Generalmente quienes consiguen llevar a cabo, dar respuesta a las necesidades del entorno, del planeta y de los mercados son las personas y las empresas. En ese sentido, por ahí hay un trabajo muy claro que hacer. No sé si tenemos tiempo para... Rápidamente, vamos muy mal, pero sí me gustaría, Raúl, perdón, antes de que terminase esa consideración, sí me gustaría introducir un término que me comentan mis compañeros, que es el de la solidaridad ideológica. Veamos rápidamente este esquema, pasamos rápidamente aquí, no se vayan porque nos queda poco tiempo, pero sí para cerrar el contexto de solidaridad internacional. Mi compromiso con la causa palestina, igual que la de mucha otra gente en el mundo, es producto de observar la tragedia que vive el pueblo palestino desde hace 50 años, una tragedia humana con pocas comparaciones y además prolongada en el tiempo y a la que casi nadie desde el punto de vista político de los estados, de las instituciones internacionales, parece realmente empeñarse en dar una solución, ¿no? En ese sentido es casi un imperativo moral participar de su lucha. Existe una solidaridad a corto plazo focalizada en el desastre inmediato, en las noticias, en la primera plana de antes de ayer, que es imprescindible, que es positiva, que es necesaria, pero no nos podemos quedar ahí. Tiene que haber también una solidaridad a largo plazo que atienda a las raíces de los problemas, a las causas de los problemas, que muchas veces son problemas que tienen causas muy complejas y muy profundas en el orden económico, en el orden social, en el orden político, que deben ser abordadas también. La solidaridad no puede ser solo atender a los titulares del periódico de ayer. Es un falso conflicto el que se plantea entre solidaridad internacional y solidaridad en el ámbito cercano. Normalmente las mismas personas, incluso las mismas organizaciones que se ocupan de tareas de solidaridad internacional también están comprometidas con el medio inmediato. La misma persona o organización que está planteando solidaridad en América Latina, en Oriente Medio o en África, también están comprometidas con el paro y la exclusión social en nuestro entorno cercano, con el medio ambiente o con cualquier otro problema de lo que nos afecta más directamente. Quien habla de ese conflicto es porque no tiene compromiso o no quiere tener compromiso ni de cerca ni de lejos, y es una mera excusa. Era una situación no específicamente que fuese Palestina o Gaza, como pertenece Jonathan Moriche, pero sí era por introducir un término más, que era el de la solidaridad ideológica. Me salía la expresión. Sí. Raúl, independientemente de lo que quisieras aclarar de antes, pero sí me interesaba. Sí, no, desde luego es verdad que, y lo que estaba antes introduciendo Javier, que sobre todo los gobiernos y los estados pues tienen unos comportamientos que son peculiares y llaman mucho la atención, porque parece que lo que dan con una mano lo están quitando con otra, y ejemplos hay de todo tipo, ¿no? Todo el mundo
A nadie se le escapa, y Pedro lo comentó antes, que China, por poner otro caso, es ahora mismo no a futuro, sino ya una de las grandes potencias y una de las grandes economías. China, y Médicos Mundi trabaja mucho en África y por eso lo sabe, es el mayor inversor que hay en toda África subsahariana y es el primer donante, el primer país que aporta en cooperación para África subsahariana. ¿Cuál es la justificación para que España esté todavía construyendo hospitales en China? Desde el punto de vista de la solidaridad, ninguna. Hay un interés que es político, que es comercial, que va por otros caminos que no son el de la solidaridad. ¿De mercados también? Es que realmente, para mí, en una concepción económica y estratégica de la economía, van muy unidas. No pueden, ¿pero por qué van muy unidas? Y lo matizo. Es decir, al final la solidaridad está generando mercados, está generando desarrollo en la calidad de vida, está generando bienestar. En la medida en que generamos bienestar, estamos generando también mejora en las condiciones de vida. La mejora de las condiciones de vida va a generar mercados a medio o largo plazo. Eso sin duda. Por otro lado, la solidaridad, y termino, nos va a permitir realmente, cuando una empresa pone en marcha un plan de responsabilidad interna en la empresa, al final está trabajando la solidaridad de sus personas, está haciendo que sus personas cambien la visión, cambien su mentalidad. Y evidentemente hablamos de estrategia y hablamos de operativa, ¿vale? Yo, dos cosas con respecto a lo que ha comentado Pedro, si puedo intervenir. La primera es que, desde luego, la solidaridad no puede estar dirigida por un interés político, porque entonces la solidaridad se convierte en absolutamente ineficaz. Porque cuando cambia el gobierno de turno, va a cambiar la orientación política. Y las políticas de cooperación tienen que ser constantes en el tiempo. Y, por lo tanto, ese es un mal camino para la solidaridad. Y luego sí quería, y me parece muy interesante, porque Pedro lo ha mencionado en varias ocasiones, yo creo también, y hay que trasladárselo a la gente, a la ciudadanía, y en épocas de crisis más, que tenemos que ser inteligentes. Las organizaciones durante mucho tiempo hemos tenido, por decirlo así, reticencias, o nos ha costado mucho acercarnos a la empresa. No digo que lo viéramos como un enemigo porque era parte del engendro capitalista, pero sí que teníamos ciertas diferencias, ¿no? En el rodaje de la cooperación, en el rodaje que hemos hecho las ONGs, nos hemos ido acercando hacia ellas. Ellas también han absorbido parte de nuestro discurso, ese discurso de la responsabilidad social corporativa, pero el hecho cierto es que se van dando frutos muy interesantes, y frutos que se dan incluso aquí en Extremadura. Y me voy a permitir poner un ejemplo porque yo creo que es bueno que la gente lo sepa. Tiene que ser muy rápido, Raúl. Rapidísimo. Nos vamos a ir ya. Hay una empresa en Montijo que hace alimentos nutricionales. La Agencia Extremeña de Cooperación sabe de esa empresa y se pone en contacto con una serie de organizaciones que considera que para poner un soporte nutricional a los enfermos de SIDA en África puede ser un elemento muy valioso. Se combinan las tres piezas de ese puzzle y se consigue un resultado eficacísimo para los enfermos de SIDA. Yo creo que no se trata solamente en esta época de crisis de reclamar más solidaridad económica, sino también de poner a todos los actores en junción para conseguir un éxito mayor. Lo único que les puedo ya es agradecer enormemente que hayan estado esta noche aquí, a Pedro, a Javier, a Juanjo, que por cierto, antes o después volverá a Haití. Estoy en esa idea. Otra vez que consigamos cómo, pero... Y a Raúl, por supuesto, por haber estado los cuatro aquí esta noche sobre solidaridad internacional. Lógicamente nos han quedado muchos aspectos que tratar. Lo último que comentaba Raúl, yo creo que tendría que ser el resumen, si me lo permiten el resto de los invitados, del programa de esta noche, que se pueden hacer en otros muchos aspectos. Será hasta el próximo martes. Por favor, tomen nota, sigan enviándonos las sugerencias que nos envían, su manera de participar, que también se han ofrecido, pero eso sí, siempre aquí en un debate social como ese. Con buenas noches, muchísimas gracias y será hasta el próximo martes.